Estoy sentado en mi oficina, en el piso 42 de una torre de cristal en el centro de Houston, donde el rugido de la ciudad abajo no es más que un murmullo lejano. El sol de la tarde se filtra a través de las cortinas translúcidas, proyectando destellos dorados sobre el escritorio de nogal pulido donde sostengo la última edición de Forbes. La portada soy yo. Theodore Adams, 36 años. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El titán de los fondos de inversión que actualmente está sacudiendo los mercados financieros. El titular grita en letras grandes: el hombre que hace temblar a Wall Street, Theodore Adams y la revolución de la inversión. Esbozo una media sonrisa y hojeo las páginas brillantes. El artículo me presenta como un genio estratégico capaz de convertir apuestas de alto riesgo en oro puro. Me llaman el rey no coronado de Houston. El hombre que hace temblar a los viejos gigantes. Y, sin embargo, muy dentro de mí, hay un vacío. ¿Este éxito realmente me pertenece? ¿O es solo una carcasa pulida que oculta las cicatrices del pasado? Dejo la revista sobre el escritorio, me reclino en la silla de cuero y fijo la mirada en el ventanal. Muy abajo, ríos de coches avanzan lentamente por las calles mientras la gente corre a casa después de un largo día. ¿Y yo? ¿Qué es el hogar para mí? Nada más que un ático frío donde duermo unas pocas horas antes de volver a hundirme en la rutina. En ese preciso instante, suena mi teléfono, cortando mis pensamientos como una cuchilla. En la pantalla aparece Kenneth Adams, mi padre. El corazón me da un salto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hablamos de verdad? Ni siquiera lo recuerdo. Las pocas llamadas que ha habido siempre fueron simples formalidades. Respiro hondo y contesto. Su voz profunda y autoritaria suena al otro lado, pero hoy tiene un matiz distinto, más urgente. Theodore, soy papá. ¿Cómo has estado, hijo? Bien, respondo, manteniendo un tono neutro. ¿Qué ocurre? Duda un segundo y luego va directo al punto. Este fin de semana ven a casa. Habrá una reunión familiar. Hay algo importante que debemos hablar. No puedes faltar. ¿Entendido? ¿Una reunión familiar? Casi me burlo para mis adentros. Nuestra familia nunca ha sido una familia de verdad. Pero su tono no es una invitación. Es una orden. ¿Qué es tan importante? Pregunto. Solo ven. Lo sabrás cuando estés aquí. No más preguntas. A las 6 en punto. Cuelga sin despedirse. Aprieto el teléfono con tanta fuerza que las uñas se me clavan en la palma. Mi mirada se oscurece mientras observo la pantalla apagada. No hay alegría al escuchar su voz después de tantos años. No hay sorpresa por la llamada inesperada. Solo una pesada sospecha asentándose en mi pecho. Kenneth Adams solo llama cuando necesita algo de mí. Siempre ha sido así. No para cumpleaños. No para graduaciones. Nunca para saber cómo estoy. Solo cuando la empresa está en problemas o cuando necesita mi firma en algún documento de activos familiares. Me levanto y camino hacia la ventana, observando a la frenética colonia de hormigas humanas allá abajo. El pulso se me acelera. Algo está ocurriendo. Tiene que ver con Adams Energy, la empresa de mi padre. He escuchado rumores sobre el mercado energético, pero hasta ahora no había profundizado. Mi instinto me grita que debo actuar rápido. Regreso al escritorio y marco el número de Mónica, mi directora financiera, tan afilada como una navaja, que ha estado conmigo en cada batalla. Mónica, necesito un análisis financiero completo de Adams Energy. Ahora mismo. No dejes nada fuera. Se sorprende, pero no pregunta. Entendido, jefe. Reuniré a todo el equipo. Tendrás el informe en 48 horas. Gracias. Y manténlo completamente en silencio. 2 días después, su correo llega. Asunto, informe Adams Energy. Lo abro con el corazón latiendo con fuerza. Gráficos, cifras, detalles brutales.
Adams Energy está desangrándose en liquidez. Los accionistas están vendiendo en pánico. El precio de las acciones se desploma sin control. Los acreedores se preparan para liquidar la deuda a precios de remate solo para reducir pérdidas. Los inversores se retiran en masa. No queda confianza en la dirección. La bancarrota está a meses de distancia, quizás semanas si el mercado sigue cayendo. Vuelvo a leerlo, con los dedos apretando el ratón. No son buenas noticias, pero tampoco me sorprenden. Mi padre es un director ejecutivo testarudo de la vieja escuela, aferrado al petróleo tradicional mientras el mundo gira hacia la energía verde. Mala gestión. Visión obsoleta. Esa es la causa. Y aún así, sé que Adams Energy conserva un enorme valor oculto. Campos petroleros aún productivos, contratos gubernamentales, ubicaciones estratégicas. Con una reestructuración adecuada, podría resurgir de las cenizas. No lo pienso dos veces. Llamo a los equipos legales y financieros. Usen sociedades pantalla. Empiecen a comprar deuda en dificultades y acciones que están siendo vendidas. Los precios están por los suelos. No pierdan esta oportunidad. Muévanse rápido y en silencio. Ejecutan el plan en 3 días, a través de una red de transacciones discretas. Adquirimos el 32% del capital de Adams Energy y el 100% de su deuda pendiente. Ahora no solo soy el mayor accionista, también soy el mayor acreedor. Tengo todas las cartas en la mano. Permanezco sentado en la oficina a oscuras mientras cae la noche sobre la ciudad, con las luces brillando abajo como diamantes dispersos. Una emoción intensa me recorre el pecho. Este fin de semana ya no es una simple reunión familiar. Es el primer movimiento de una confrontación. ¿Qué quiere mi padre de mí? ¿Dinero? ¿Un rescate? ¿O simplemente volver a usarme? Aprieto los puños, excitación mezclada con inquietud. Mi destino podría cambiar a partir de este momento. Estoy listo. El sábado por la mañana, conduzco fuera de la ciudad hacia los suburbios de Houston, donde la mansión de mis padres se alza en medio de extensos terrenos. El camino me resulta familiar, pero cada vez que lo recorro siento que regreso a un lugar extranjero. Nunca pertenecí realmente allí. Para el mundo exterior, esa villa es un símbolo de riqueza. Para mí, no es más que un palacio frío donde el amor fue reemplazado por el dinero y el estatus. Al atravesar las altas puertas de hierro, el sol ya está bajo, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Aparco frente al garaje, respiro hondo y bajo del coche. La puerta principal se abre y allí está mi padre, Kenneth Adams, 63 años, director ejecutivo de Adams Energy, con una sonrisa forzada e incómoda. Lleva un traje gris, el cabello ralo ya plateado, y sus ojos me recorren de arriba abajo, evaluándome como si fuera un socio comercial, no un hijo. Theodore, ¿cuánto tiempo?, dice. Pasa, hijo. Me da una palmada rígida en el hombro. Asiento y entro, percibiendo al instante la tensión en el aire. Mi madre, Paula Adams, aparece desde la sala de estar. Ambiciosa y calculadora hasta la médula, rara vez muestra afecto genuino. Hoy ofrece una actuación poco habitual. Hijo mío, mamá te ha echado tanto de menos. Ven, dame un abrazo. Me abraza, pero se siente ensayado, breve, mientras sus ojos me analizan como si estuviera evaluando mi valor actual. Te ves aún mejor en persona que en las revistas, dice, con una dulzura artificial que empalaga. En el comedor ya me esperan mis 2 hermanos menores. Reuben Adams, mi hermano, está recostado en la silla con una mezcla de desprecio y cansancio. Desde niños, envidiaba mis notas, mis premios, cualquier cosa que me hiciera destacar. Ahora, con la barba recortada y una mirada dura, me saluda. Ya tardabas en aparecer. A su lado está Tessa Adams, mi hermana, consentida desde el nacimiento, vestida con ropa de diseñador y el cabello perfectamente peinado. Sus ojos muestran curiosidad mezclada con fastidio. Hola, hermano mayor. Ha pasado tiempo. Tomo asiento,
con la sensación de haber entrado en un escenario donde todos interpretan un papel. La cena comienza bajo una capa de cortesía forzada y charla trivial. Plato tras plato fue llegando a la mesa: ensalada de camarones, filete mignon, caviar, vino tinto. Todo era abundante, impecable, pero cada palabra estaba medida al milímetro. Nadie decía lo que realmente pensaba. Papá preguntó por mi trabajo. ¿Cómo va el fondo? Dijo. He oído que está creciendo muy rápido. Respondí con frialdad. Bien, señor. Rubén intervino de inmediato, con la voz cargada de sarcasmo. Claro, bien. Sales en la portada de Forbes. El resto de nosotros somos simples campesinos. Tessa soltó una risita, pero en sus ojos solo había envidia. Mamá no dejaba de servirme comida. Come, cariño. Esto lo hice yo misma. Sabía que todo era una actuación. Permanecí en silencio la mayor parte del tiempo, observando cada mirada, cada gesto. Papá me lanzaba miradas furtivas, esperando el momento adecuado. La sonrisa de mamá nunca llegaba a sus ojos. Rubén masticaba con agresividad, evitando mirarme. Tessa jugueteaba con el teléfono bajo la mesa, lanzándome miradas cargadas de resentimiento. Por dentro, me sentía como un extraño en la casa que una vez llamé hogar. Las paredes de madera pulida, los cuadros caros, todo era familiar y, aun así, me sentía completamente fuera de lugar. Mi pulso se aceleraba. Estaba esperando que la máscara cayera. Después de la cena, ya reunidos alrededor de la mesa de centro, mis padres sacaron el tema de la portada de Forbes. Estamos tan orgullosos de ti, cariño, dijo mamá, con una voz empalagosa. Te has convertido en alguien verdaderamente influyente. Papá asintió, con los ojos brillantes. Exacto. Forbes te llama el nuevo rey de la energía. Siempre supe que llegarías lejos. Di un sorbo a mi café y esperé. Entonces papá fue directo al punto. Hijo, Adams Energy está en serios problemas. La empresa podría colapsar muy pronto. Necesito tu ayuda para salir adelante. El estómago se me cerró, pero no me sorprendió. Mamá se apresuró a intervenir, invocando el sacrificio parental. Te criamos, te dimos todo. Ahora es momento de que devuelvas algo. La familia es lo primero, ¿no? Su voz estaba cargada de hipocresía, como una cuerda intentando atarme. Rubén y Tessa permanecieron en silencio, pero sus miradas estaban llenas de esperanza. Esperanza de que yo salvara sus estilos de vida lujosos. Dejé la taza con calma sobre la mesa. Ya conozco la situación de la empresa, dije, y tengo noticias para todos. He adquirido el 32% de las acciones de Adams Energy y también he comprado el 100% de su deuda. La atmósfera cambió en un instante. La farsa se evaporó como niebla. Primero el shock. Luego el pánico se extendió por cada rostro. Papá se quedó paralizado, el rostro pálido. ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú estabas detrás de todas esas compras silenciosas? Y entonces explotó. Golpeó la mesa con fuerza. Te estás beneficiando de nuestra desgracia. Aprovechándote de la crisis de la empresa familiar para tomar el control. ¿Quién demonios crees que eres? Mamá pasó del estupor a la furia. Teodore, ¿cómo pudiste? Te criamos, te dimos todo, ¿y ahora nos traicionas así? Rubén se puso de pie de un salto. Has perdido la cabeza. Esta es la empresa de la familia. Tessa empezó a llorar. Solo quieres quedarte con todo para ti. Me mantuve calmado, intentando explicar. Lo hice para entrar en el consejo y darle la vuelta al negocio, para salvar al grupo de la bancarrota. Era la única forma. Papá volvió a golpear la mesa. El estruendo resonó en el comedor. Deja de fingir que eres el salvador delante de mí. Rugió, con los ojos inyectados en sangre. No hiciste esto para salvar la empresa. Esto es venganza. Volviste para destruirnos a todos, ¿verdad? Apreté los puños,
luchando por mantener la compostura. Si realmente quisiera vengarme, no estaría aquí sentado hablando contigo. Él soltó una risa amarga, venenosa. Entonces déjame preguntarte algo. ¿Descubriste que no eres mi verdadero hijo y por eso volviste para cobrártela? Sus palabras me atravesaron como una cuchilla helada en el pecho. La habitación pareció derrumbarse a mi alrededor. Me zumbaban los oídos. El corazón me latía con fuerza, cada golpe como un martillo contra las costillas. ¿Qué acabas de decir? Mi voz salió quebrada. ¿Que no soy tu hijo biológico? Explícate ahora mismo. Kenneth apretó los dientes, con la mirada gélida. No te debo ninguna explicación. Si quieres la verdad, ve y pregúntale a tu abuelo. Me giré bruscamente hacia mi madre, con la voz temblorosa. Mamá, dímelo. ¿Es verdad lo que ha dicho? Paula evitó mi mirada. Apretó los labios y giró el rostro en silencio. Ese silencio dolió más que cualquier confirmación. Al otro lado de la mesa, Rubén soltó una risa fría, burlona. Ahora por fin lo entiendes, ¿eh? Ahora ya sabes exactamente cuál es tu lugar en esta casa. Tessa cruzó los brazos y me miró como si fuera un extraño. La habitación se hundió en una pesadez sofocante. No pude decir una palabra más. Toda mi fuerza se evaporó. En cuestión de segundos me puse de pie y salí de esa casa, el lugar que una vez llamé familia, pero al que nunca pertenecí de verdad. Mi coche atravesó las rejas y se lanzó a la noche. Las farolas pasaban en destellos rápidos. Las lágrimas brotaron. Mordí con fuerza el labio para contenerlas, pero aún así cayeron. Los recuerdos de la infancia me golpearon como una ola gigante. Cumpleaños pasados en soledad. Sillas vacías en mis graduaciones, donde la familia debería haber estado. Ahora todo encajaba. No compartía su sangre. El dolor me oprimió el pecho. En medio de esa tormenta, solo un rostro apareció con claridad en mi mente, mi abuelo. La única persona que alguna vez me trató como parte de una verdadera familia. ¿Lo había sabido todo este tiempo? El coche avanzaba por las carreteras suburbanas vacías a las afueras de Houston, mientras la noche lo envolvía todo con un manto pesado. Los faros iluminaban los arbustos al borde de la carretera, proyectando sombras largas y retorcidas, como los rincones oscuros de mi vida. En mi cabeza, las palabras de mi padre resonaban una y otra vez: «No eres mi verdadero hijo». Era una herida profunda que ni siquiera había empezado a cerrar, sangrando sin parar, haciendo que el pecho se me encogiera en espasmos. Apreté el volante con fuerza, intentando respirar con calma, pero el aire me entraba a trompicones. ¿Cómo era posible? Había vivido 36 años en esa familia, llevando el apellido Adams, y ahora todo resultaba ser una gran mentira. Las luces de la calle, frías e impersonales, arrastraron mi mente de vuelta a los años de infancia que había enterrado en silencio. Lo recuerdo con absoluta claridad. Desde los 4 o 5 años ya sentía la distancia invisible entre la familia Adams y yo. No eran palabras crueles ni golpes. No. Eran mucho más sofisticados que eso. Era una sensación constante, muda, como una pared de cristal transparente que me separaba de todos. En cada cena familiar alrededor de la gran mesa de madera, las risas de Rubén y Tessa llenaban el aire. Papá contaba historias de trabajo. Mamá elogiaba a Rubén por un simple dibujo garabateado. ¿Y yo? Yo me sentaba en silencio, jugando con la comida, sintiéndome como un invitado no deseado. Sus miradas pasaban sobre mí sin detenerse, sin calor. Me preguntaba a menudo, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me miran como miran a Rubén? Crecí en esa casa como una sombra, siempre al margen de las conversaciones, de las risas y de los momentos de conexión que un niño debería tener. La enorme villa, con sus jardines perfectamente cuidados y la piscina brillando al sol, no era para mí más que un laberinto solitario. Recuerdo las tardes de verano en las que Rubén y Tessa corrían por el jardín gritando de alegría mientras papá los empujaba en los columpios. Yo me quedaba lejos, sosteniendo una pelota vieja, esperando que alguien me llamara.
Nunca lo hicieron. Ve a jugar solo, cariño. Mamá está ocupada, decía ella sin levantar la vista de su revista de moda. Aprendí a desaparecer. A volver en silencio a mi habitación, a leer libros, a construir mundos imaginarios donde yo era el centro de todo. Mi padre era más estricto y más frío conmigo que con los demás. Casi nunca me elogiaba. Casi nunca me defendía. Todavía recuerdo la primera vez que llevé a casa un boletín perfecto del instituto. Entré corriendo en su despacho, con los ojos brillantes. Papá, saqué las mejores calificaciones de toda la clase. Él miró el papel, asintió una sola vez y volvió a su periódico. Mi madre mostraba preocupación como quien cumple con una obligación. Nunca realmente protectora, nunca poniéndose de mi lado en ningún conflicto. Era una mujer pragmática que medía el amor en términos de valor. Cuando tuve fiebre alta, me llevó las pastillas a la cama con voz plana. Tómate esto. No hagas escándalo. Vas a molestar a todos. Contessa, en cambio, se sentaba junto a la cama toda la noche, acariciándole el cabello. Recuerdo una vez que Rubén y yo peleamos por un juguete. Él me arrebató el coche y me empujó al suelo. Mamá corrió hacia él y lo abrazó. Vamos, tú eres el mayor. Deja que tu hermano pequeño lo tenga. Me levanté, me limpié la sangre de la rodilla y me tragué las lágrimas. Ella nunca preguntó si me había hecho daño. Aprendí a vendarme solo las heridas físicas y emocionales. Rubén y Tessa crecieron acostumbrados a menospreciarme y a intimidarme, mientras yo aprendía muy pronto a ceder, a soportar y a volverme invisible en el centro de la familia. Rubén, apenas 3 años menor que yo, siempre estuvo celoso de cualquier cosa que tuviera, aunque fuera tan poco. Solía burlarse. Sacas buenas notas, entonces ¿por qué a mamá y papá no les importas? A lo mejor te encontraron en un contenedor de basura. En aquel entonces me reí, como si fuera una broma. Ahora esas palabras me cortaban como cuchillos. Tessa era más sutil. Mimada hasta el extremo, siempre exigente, siempre complacida. Tomaba mis cosas, mis libros, mi ropa, sin pedir permiso, y cuando protestaba sonreía con desdén. ¡Qué tacaño eres! Somos familia. Yo cedía siempre, aterrorizado por la idea de que, si me defendía, me empujarían aún más hacia el borde. En las noches, solo en mi habitación, me repetía, tengo que ser más fuerte. Tengo que demostrar que valgo. Pero en el fondo, el dolor no hacía más que crecer. En mi graduación de Harvard, nadie de mi familia asistió. Estaba de pie en el escenario, entre aplausos, mirando hacia abajo a los padres de mis amigos sosteniendo flores y vitoreando. En mi sección solo había asientos fríos y vacíos. Forcé una sonrisa y, por primera vez, me pregunté, ¿formo realmente parte de esta familia? Más tarde, incluso cuando empecé a tener éxito, cuando lancé mi fondo, cuando gané millones con operaciones inteligentes, mis padres nunca lo reconocieron, nunca mostraron orgullo. Cuando llamé para contarles sobre mi primer gran contrato, la única respuesta de mi padre fue: bien, pero Adams Energy es el verdadero futuro de esta familia. Ni una felicitación. Ni una cena para celebrarlo. Para el mundo, yo era el rey de las inversiones en la portada de Forbes. Para ellos, seguía siendo el extraño. Me acostumbré a estar solo en momentos que deberían compartirse, fiestas de empresa, premios del sector, logros importantes, sin ningún miembro de mi familia presente. Me decía a mí mismo, ahora soy fuerte. Ya no dependo de ellos. Pero el dolor seguía ardiendo bajo la superficie. En toda esa oscuridad, una pequeña luz nunca se apagó. Mi abuelo, Bruce Adams. Aparecía en silencio en cada momento importante de mi vida. Sin alardes. Sin espectáculo. Pero nunca faltaba. Vivía en un pequeño pueblo a 3 horas de Houston, en una vieja casa de madera. Y aún así, siempre sabía cuando lo necesitaba. En mis cumpleaños, me enviaba regalos por correo, un buen libro, un reloj, una nota escrita a mano. Nieto, estoy orgulloso de ti.
En mi graduación, fue el único presente, sentado en la última fila, aplaudiendo en silencio. «Ese es mi chico», susurró al abrazarme con fuerza. No hablaba mucho, pero sus ojos eran cálidos, una llama que impedía que mi corazón congelado se hiciera añicos. El punto más alto de esa soledad fue el día de mi boda con Emily. Nadie de la familia Adams asistió. Mis padres dijeron que estaban ocupados. Rubén y Tessa ni siquiera respondieron a la invitación. Yo estaba de pie en el altar, con mi smoking negro, el corazón pesado. Los invitados susurraban. «¿Dónde está su familia? Aún no han llegado». Sonreí con rigidez y dije que tenían compromisos. Pero la única persona que apareció ese día fue mi abuelo, sentado en silencio en la última fila, ocupando el lugar de todo lo que una familia debería haberme dado. Después, me abrazó. «Verte feliz es todo lo que necesito». Las lágrimas rodaron por mi rostro. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente amado. Él fue mi único ancla. La razón por la que nunca me rompí del todo. Durante años me convencí de que simplemente estaban ocupados. De que tenían sus razones y que no debía guardar rencor. Las familias son así, me repetía, enterrando el dolor muy dentro. Construí mi carrera, formé mi propia familia, intenté dejar el pasado atrás. Pero ahora, en la oscuridad, mientras avanzaba a toda velocidad por la autopista vacía, cada excusa se derrumbó. Comenzó a llover. Las gotas golpeaban el parabrisas, nublando la vista. Encendí los limpiaparabrisas, pero mis propias lágrimas no dejaban de caer. Cada vacío en mi vida tenía de pronto una única explicación. Nunca fui de su sangre. El pecho se me oprimió. En esa tormenta de shock, dolor y una rabia silenciosa que empezaba a encenderse, solo un rostro destacaba con claridad. Mi abuelo. La única persona que me había tratado como verdadera familia. Él debía saberlo. Apreté el volante con más fuerza, el corazón latiendo entre el miedo y la anticipación. Tenía que encontrarlo. Tenía que preguntar. El coche devoraba la noche, pero mi mente ya estaba en aquella vieja casa de madera. La verdad me estaba esperando, y no estaba seguro de estar preparado. La ira comenzó a crecer, como una pequeña llama que empezaba a arder. Desde este momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Después de 3 horas de conducción, el pequeño pueblo apareció poco a poco bajo la luz tenue de las farolas. Viejas casas de madera, silenciosas como fantasmas. Giré por el camino de tierra que llevaba a la casa de mi abuelo. Una cabaña modesta, con techo inclinado y un columpio chirriante en el porche delantero. Me detuve frente a la verja, apagué el motor y me quedé sentado un largo instante. El corazón me latía con fuerza. Las manos me temblaban. La lluvia había cesado, pero el aire estaba húmedo y frío, calándome la piel. Bajé del coche. Mis zapatos chapotearon en los charcos, el sonido resonando en la quietud de la noche. Llamé a la puerta. 3 golpes secos y firmes. Silencio. Luego, pasos lentos. La puerta se abrió y allí estaba mi abuelo, Bruce Adams, con un viejo pijama puesto, el cabello plateado revuelto y los ojos aún cargados de sueño. Pero en cuanto me vio, el asombro cruzó su rostro como un relámpago. «Theodore, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Qué ocurre?» Tragué saliva, con la voz rota. «Abuelo, necesito hablar contigo. Necesito la verdad, ahora mismo». Me miró fijamente. Las profundas arrugas de su rostro se marcaron bajo la tenue luz amarilla del pasillo. No hizo más preguntas. Simplemente se hizo a un lado y me indicó que entrara. Crucé el umbral. El olor familiar a madera vieja y café me golpeó, pero esta vez no me trajo consuelo. La sala era sencilla. Un sofá gastado. Una chimenea apagada y fría. Me senté, agarrándome las rodillas para mantenerme firme. Él tomó la silla frente a mí, con las manos ligeramente temblorosas apoyadas en los reposabrazos y los ojos cargando el peso del mundo. Comencé a hablar. Al principio la voz me temblaba,
pero poco a poco fue ganando fuerza. Le conté sobre la llamada de mi padre, la cena familiar falsa, la compra de las acciones y de la deuda de Adams Energy. Y entonces llegué al punto culminante. Papá dijo que no soy su hijo biológico. Me dijo que si quería la verdad, tenía que venir a preguntarte a ti. Lo miré fijamente y esperé. El aire estaba tenso como un cable a punto de romperse. Solo el tic-tac del reloj de pared rompía el silencio. Permaneció callado durante mucho, mucho tiempo. Minutos que se sintieron como horas. Sus manos empezaron a temblar con más fuerza. Bajó la mirada hacia el suelo. Finalmente, soltó un suspiro pesado, cansado, como si estuviera liberando una carga que había llevado toda su vida. Theodore, he intentado enterrar esto durante décadas, pero ya no hay forma de ocultarlo. Toda tu tragedia comenzó por mis propias manos. El corazón se me detuvo. La anticipación me ahogaba hasta casi no poder respirar. ¿Qué quieres decir con tragedia? Pregunté. ¿Quiénes son mis verdaderos padres? Levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. Su voz era lenta, dolorida, como si relatara una pesadilla. Hace más de 30 años, yo era un hombre poderoso. Dirigía uno de los mayores sindicatos de crimen financiero del país. Lavado de dinero, manipulación de mercados, lo hice todo para construir un imperio. Sentí un escalofrío recorrerme. Tus padres biológicos eran policías. Una pareja joven y brillante que investigaba mi caso. Se estaban acercando peligrosamente a las pruebas que me habrían enviado a prisión para siempre. Hizo una pausa. Tragó saliva. Entré en pánico. Ordené eliminar a toda su familia para borrar cualquier rastro. Sus palabras explotaron en mi mente como una bomba. Eliminar a toda mi familia. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Él continuó, con la voz quebrándose. Esa noche, mis hombres entraron en su casa. Informaron que el trabajo estaba hecho. Pero encontraron a un bebé de poco más de 1 año llorando en una cuna. Levantó la vista y me miró directamente. Ese bebé eras tú, Theodore. Las piernas me temblaban. Me preguntaron qué hacer contigo. Y por primera y única vez, sentí misericordia. Eras tan pequeño, tan inocente. Fui en contra de mis propias órdenes. Les dije que te sacaran de allí antes de que llegara la policía. Respiró hondo. Para cortar todo vínculo, arreglé una adopción legal secreta a través de canales clandestinos. Cambié tu apellido a Adams y te entregué a mi hijo Kenneth para que te criara. A cambio, le di el control total del imperio empresarial legítimo. Me quedé helado. Cada palabra atravesaba los recuerdos y el significado de toda mi vida. Mis verdaderos padres, policías valientes, asesinados por orden de mi propio abuelo. Y yo, el niño sobrante, salvado por el mismo hombre que los había matado. La habitación empezó a dar vueltas. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Tú mataste a mis padres, susurré, con la voz rota. Él asintió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Desde ese día viví 2 vidas. Un jefe criminal en las sombras y un hombre perseguido por haber ordenado el asesinato de los padres de su propio nieto. Te vi crecer intentando expiar mi culpa estando presente en silencio. Pero no merezco tu perdón. Tienes todo el derecho a odiarme. En ese instante, el abuelo que había venerado y amado durante toda mi infancia dejó de existir. Frente a mí solo quedaba el hombre que había ordenado la masacre de mi verdadera familia. Esa verdad derrumbó el último pilar que sostenía mi mundo. Casi me desplomé. Las piernas me fallaron. Me aferré a la silla para no caer. Comprendí que no era solo un niño intercambiado al nacer. Era el único testigo vivo de un crimen atroz. Si hablaba, todo el imperio se derrumbaría. Si callaba, cargaría con esta maldición para siempre. No pude pronunciar una palabra más. Me giré y salí corriendo de la casa. El shock me envolvía. El corazón me latía con tanta fuerza que creí que estallaría.
El aire se me atascaba en la garganta. Volvió a llover. Agujas heladas empapaban mi abrigo. Me tambaleé hasta el asiento del conductor, con las manos temblorosas mientras buscaba las llaves, a punto de dejarlas caer. El motor rugió y el coche salió disparado hacia la noche, como si pudiera huir de la verdad que acababa de devorar toda mi existencia. El camino de tierra estaba resbaladizo por el barro. Las ruedas lo lanzaban en todas direcciones, pero no me importaba. Las lágrimas nublaban mi vista. Me las limpié con rabia usando la manga. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Grité dentro del coche, golpeando el volante. La ira ardía como un fuego, consumiéndolo todo. Huí de esa casa en la oscuridad, cargando con la verdad ensangrentada de mis orígenes y con un peso de decisiones que nadie más podía tomar por mí. La autopista de regreso a Houston parecía interminable. Cada kilómetro era un golpe en el pecho. La lluvia había cesado, pero el viento frío se colaba por la ventanilla entreabierta, helándome la piel como susurros de hielo. Conducía en piloto automático. Mi mente repetía la imagen de mi abuelo bajo la luz tenue, la voz temblorosa describiendo la noche en que mis verdaderos padres, personas que ni siquiera sabía que existían, fueron asesinados en su propia casa. Y yo, el bebé llorando en la cuna, salvado por el hombre que había ordenado sus muertes. El corazón me golpeaba con fuerza, cada latido como un martillo contra las costillas. Estaba atrapado entre tres opciones imposibles: revelar toda la verdad, guardar silencio o dejar que me destruyera por dentro. Lo odiaba por haber matado a mis padres. Y, al mismo tiempo, era el hombre que me había dejado vivir. Gratitud y rabia me estrangulaban a la vez. Llegué a mi ático en el centro de Houston cerca de la medianoche. El cuerpo completamente agotado. Las piernas me pesaban como plomo cuando empujé la puerta. Las bisagras chirriaron en el pasillo oscuro. El enorme apartamento, con sus ventanales de piso a techo y la ciudad brillante al fondo, ya no era más que una cáscara fría y vacía. Me dejé caer en el sofá sin encender las luces, dejando que la oscuridad me envolviera como un manto pesado. El zumbido lejano del tráfico recordaba que el mundo seguía avanzando, pero para mí todo se había detenido. Pasé la noche solo, destrozado por el odio, la gratitud, la furia y la desesperación. Odio hacia mi abuelo, porque había ordenado el asesinato de los padres que podrían haberme dado una infancia real, una familia cálida. Gratitud, porque me salvó, me dio la oportunidad de vivir, aunque estuviera construida sobre mentiras. Rabia hacia mis padres adoptivos, Kenneth y Paula, por conocer la verdad y aún así tratarme como a un extraño, como una obligación molesta. Desesperación, porque, ¿quién era yo ahora? ¿Theodore Adams, el poderoso inversor de la portada de Forbes? ¿O solo un fragmento de un crimen, un testigo sobreviviente por puro azar? Cerca del amanecer, después de una noche de lucha interior interminable, me levanté. La cabeza me pesaba, pero la decisión era firme. Tenía que volver y enfrentar a Bruce una última vez. Pedir más detalles. Tal vez disculparme por haber huido, o tal vez no. Pero no podía dejar esto inconcluso. No podía vivir con ese vacío. Cuando la primera luz del día rompió y la niebla cubrió la ciudad como un velo de secretos, corrí hacia mi coche. El motor rugió al arrancar en el garaje vacío. Conduje de regreso a la vieja casa de Bruce con la mente hecha un caos y una sensación creciente e inexplicable de terror. La autopista estaba más iluminada ahora. El débil sol de la mañana proyectaba rayos dorados pálidos a través del parabrisas. Aún así, no lograba disipar el miedo. ¿Qué me dirá? ¿De verdad está arrepentido?, me repetía, con los nudillos blancos apretando el volante. La inquietud crecía, un escalofrío frío recorriéndome la espalda sin que pudiera explicar por qué. Lo llamé varias veces durante el trayecto. No hubo respuesta. Probablemente sigue dormido. Intenté tranquilizarme, pero el estómago se me retorció. El pequeño pueblo apareció bajo la luz temprana, tranquilo, casi demasiado. Las viejas casas de madera permanecían en silencio. Pero la casa de Bruce se veía más solitaria que nunca, como un fantasma del pasado.
Frené de golpe y corrí hacia la puerta, con el corazón retumbando como tambores de guerra. La puerta estaba entreabierta, apenas una rendija. Dentro, silencio absoluto. No había ninguna luz encendida como la noche anterior. El pecho se me cerró. ¿Por qué estaba la puerta abierta? Mi abuelo siempre había sido cuidadoso, especialmente de noche. La empujé con cautela y llamé en voz baja. No hubo respuesta. El aire estaba frío, cargado con un olor rancio a cigarrillos y algo más pesado, más ominoso. Corrí hacia el dormitorio, con las piernas temblando y la respiración entrecortada. Y entonces me quedé paralizado. Yacía inmóvil sobre la cama. El rostro mortalmente pálido. Su respiración era tan débil que apenas se percibía, el pecho subiendo y bajando como la última hoja de otoño a punto de caer. Junto a la cama, un frasco de pastillas para dormir volcado. Tabletas blancas esparcidas por el suelo de madera como copos de nieve mortales. Grité y me lancé hacia él, sacudiéndolo, pero su cuerpo estaba helado. El pulso bajo mis dedos era débil y se desvanecía. Sus ojos estaban entrecerrados. Su rostro envejecido mostraba una calma inquietante, como si al fin hubiera soltado todas sus cargas. El pánico me golpeó como una ola gigantesca. Llamé a emergencias casi fuera de mí, con las manos temblando tanto que casi se me cayó el teléfono. Una ambulancia, mi abuelo. Tomó una sobredosis de pastillas para dormir. La dirección es, por favor, vengan rápido. Me arrodillé junto a la cama, intentando hacerle reanimación cardiopulmonar como había visto en películas, presionando su pecho mientras murmuraba. Despierta, aún no lo sé todo, no me dejes así. Pero no reaccionó. Su respiración se volvió aún más débil. La ambulancia llegó después de 15 minutos que se sintieron como siglos. Las sirenas rompieron el silencio del pueblo y atrajeron a vecinos curiosos. Lo colocaron en la camilla. Subí con ellos mientras su corazón se detenía 2 veces en el camino. Los paramédicos golpeaban su pecho, inyectaban medicamentos, forzaban oxígeno. Las máquinas pitaban de forma caótica. Yo rezaba en silencio, aferrando su mano fría. No me dejes, abuelo. Aún no te he perdonado, pero no así. El olor a desinfectante se mezclaba con mi propio sudor de pánico. Todo se volvía borroso, como una pesadilla interminable. En el hospital, todos los esfuerzos fallaron. Los médicos entraban y salían corriendo. La sala de urgencias, blanca y cegadora. Una máquina gritó, y luego, silencio. Lo sentimos mucho, dijo el médico, con voz baja, apoyando una mano en mi hombro. Falleció poco después de llegar. La causa fue un fallo respiratorio agudo por sobredosis de somníferos. Me quedé inmóvil, con el vacío tragándome como un agujero negro. La única persona que había sido a la vez mi salvador y mi enemigo se había ido para siempre. Murió llevándose sus secretos y su culpa a la tumba, dejándome con un abismo imposible de llenar. Me desplomé en un banco de la sala de espera, la mente en blanco, incapaz ya de llorar. Solo un dolor entumecido que se extendía desde el pecho por todo el cuerpo. El hospital seguía su curso a mi alrededor. Enfermeras empujando carros, pacientes quejándose. Pero para mí, el mundo se había detenido. Solo escuchaba mi propio corazón golpeando en los oídos. Poco después, llegó la familia Adams. Reconocí sus pasos resonando por el pasillo. Kenneth, Paula, Rubén, Tessa. Entraron en la sala de espera con los rostros duros como piedra. Ni una sola lágrima. Ni una pregunta sobre el estado de Bruce. Ni siquiera una mínima muestra de dolor. En cambio, sus ojos se clavaron en mí con un odio apenas disimulado, como dagas directas al corazón. Kenneth se me acercó, imponente, con la voz cargada de veneno. ¿Qué haces aquí? Tú mataste a mi padre, traidor. Lo empujaste a esto. Paula empezó a gemir de forma teatral. Teodore, ¿qué le hiciste? Murió por tu culpa. Por los secretos que desenterraste.
Yo lo sé todo. Rubén me miró con los puños cerrados. No eres de nuestra familia. Lárgate. No finjas que lo lamentas aquí. Tessa sonrió con desprecio. ¿Contento ahora? Te quedaste con las acciones y ahora también le quitaste la vida al abuelo. Monstruo. El aire se volvió irrespirable. Me levanté. La voz me salió firme, aunque por dentro temblaba. Se quitó la vida por el secreto que ustedes me ocultaron toda mi vida. Me contó la verdad sobre mis verdaderos padres y sobre su crimen. Por un segundo palidecieron y guardaron silencio. Luego Kenneth rugió. Mientes. Él jamás habría hablado. Y ahora vas a pagar por esto. Sus miradas ardían con sed de venganza. Ya estaban planeando represalias, allí mismo, en el hospital. En ese instante de hostilidad helada, comprendí que la muerte de Bruce no era solo una tragedia. Era el inicio de otra tormenta. Nunca me dejarían en paz. Demandas, campañas de difamación, uso de los medios, cualquier arma para arrastrarme con ellos. Con Bruce muerto, el testamento y los secretos saldrían a la luz. Y si la verdad se hacía pública, lo perderían todo. Salí del hospital en estado de aturdimiento, con las piernas pesadas como plomo y el corazón inundado de dolor, confusión y una clara premonición. Acababa de ser empujado al centro de una tragedia mucho mayor de lo que aún podía comprender. Afuera, el sol brillaba sin piedad, pero yo me sentía congelado por dentro, como si la muerte de Bruce estuviera extendiendo su frío a través de mí. Conduje de regreso a casa en piloto automático, la mente hecha un caos. ¿Qué dirá el testamento? ¿Qué harán ahora? Debo revelar la verdad. Detrás de mí, la muerte silenciosa de Bruce había cerrado un secreto de 30 años, y abierto una espiral mucho más oscura y feroz. Los días siguientes se desarrollaron como una pesadilla prolongada sin final a la vista. El funeral de Bruce fue programado 3 días después, en el pequeño cementerio a las afueras del pueblo donde había pasado sus últimos años en tranquila reclusión. El aviso llegó en una breve llamada impersonal de la funeraria. La voz al otro lado era fría y profesional, como si anunciara un trámite cualquiera. Para mí, era una bomba de tiempo. Me senté solo en mi ático, mirando la ciudad de Houston muy abajo. Todo se sentía irreal, borroso. Las luces de neón parpadeaban fuera de las ventanas. Las bocinas lejanas resonaban. Pero solo profundizaban la soledad que me devoraba. Durante esos días de espera, viví atrapado en un violento tira y afloja entre dos extremos. El dolor por el hombre que había sido mi único protector en la infancia. Y el odio hacia el monstruo que ordenó el asesinato de mis verdaderos padres. Cada recuerdo cálido de Bruce era aplastado por la verdad ensangrentada que acababa de salir a la luz. Lo imaginaba en una oficina oscura, dando la orden fría de eliminar a mis padres, personas cuyos rostros nunca llegué a conocer. Y a mí, el bebé llorando en la cuna, salvado por el mismo hombre que los condenó. Finalmente, llegó el día del funeral. Me desperté temprano, agotado tras noches sin dormir. Vestido completamente de negro, me miré al espejo y vi un rostro demacrado, con profundas ojeras. Comprendí que no iba a despedirme de él porque lo hubiera perdonado, sino porque necesitaba decir adiós a la parte de mi infancia que una vez protegió. Había sido la única luz en aquella oscuridad, aunque ahora estuviera manchada de sangre. Ajusté la corbata, respiré hondo y salí de la ciudad. La autopista conocida se sentía más pesada que nunca ese día. El sol brillaba, pero no aportaba calor, solo intensificaba la tensión que crecía en mi pecho. Me detuve una vez al borde del camino, respirando con dificultad, preguntándome qué harían. ¿Me echarían del funeral? ¿Me humillarían públicamente? La sensación de fatalidad aumentaba, como una tormenta a punto de estallar. Volví a conducir. Música clásica sonaba suavemente en la radio, pero lo único que escuchaba era el latido de mi propio corazón. El pequeño cementerio estaba enclavado entre árboles antiguos, sereno y a la vez cargado con el aroma de crisantemos y tierra húmeda. Aparqué lejos y caminé despacio hacia la sala del funeral. Los asistentes ya se habían reunido,
viejos vecinos, algunos antiguos socios de negocios y, por supuesto, la familia Adams. Entré en silencio. Había ido a presentar mis últimos respetos al hombre que estuvo conmigo hasta su último aliento. Yo fui quien lo encontró, quien llamó a la ambulancia, quien lo vio apagarse. Nadie podía negar eso. Pero en el instante en que crucé la puerta, todas las miradas de los Adams se clavaron en mí con un odio descarado. El aire se volvió irrespirable. Susurros se elevaron a mi alrededor como agujas. El ataúd de Bruce estaba en el centro, cubierto de flores blancas. Su rostro era visible a través del cristal, sereno, como si simplemente estuviera dormido. Kenneth fue el primero en hablar. Su voz resonó ante todos. Se burló abiertamente de mi identidad frente a los presentes, declarando que no era más que un niño recogido, sin derecho alguno a estar allí. Miren quién se atrevió a aparecer, escupió, señalándome. El chico del vertedero. No eres sangre Adams. Este es el funeral de mi padre, no un lugar para extraños. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados me miraban con curiosidad, otros con lástima. El pulso se me disparó, pero permanecí inmóvil. Paula siguió, con palabras heladas y venenosas, acusándome de ingrato e insinuando incluso que yo había empujado a Bruce a la muerte. «¿Qué haces aquí?», chilló, con lágrimas falsas corriendo por su rostro. «Tú lo llevaste a esto, miserable. Te criamos y así nos lo pagas». Rubén apenas contenía la rabia. Se acercó lo suficiente para que todos escucharan su siseo. «No eres más que equipaje sobrante. Lárgate antes de que pierda el control». Tessa sonrió con desprecio. «Exacto, hermano mayor. ¿Creíste que comprar acciones te hacía el jefe? El abuelo murió por tu culpa y vas a pagar por ello». La tensión en la sala del funeral estaba a punto de romperse. Los asistentes guardaron silencio, con la mirada saltando de unos a otros. La sangre me subió al rostro. La ira hervía dentro de mí, pero la contuve. Las manos me temblaban de tensión. Comprendí que ese era el momento que ellos esperaban, que explotara para convertirme en el villano ante todos. Me negué a caer en la trampa. Me quedé allí, soportando cada insulto sin justificarme ni lanzar discursos. Solo cuando Kenneth dio un paso al frente, dispuesto a empujarme físicamente fuera, hablé. Una sola frase, corta y serena. «No he venido por la familia Adams. He venido por el hombre que me crió toda mi vida». Las palabras quedaron suspendidas como una explosión retardada. La sala quedó congelada en un silencio sofocante durante varios segundos. Luego, los murmullos crecieron. Algunos invitados asintieron, y sus miradas se desplazaron de mí hacia la familia Adams. Kenneth quedó paralizado, el rostro morado de furia, pero no se atrevió a actuar delante de todos. Paula se mordió el labio. Rubén apretó los puños. Tessa me lanzó una mirada asesina. Estaban furiosos e impotentes. Me giré, caminé hasta el ataúd, incliné la cabeza ante mi abuelo y susurré. «Adiós, abuelo». El corazón me dolía, mezclando tensión y tristeza. Era la última vez que lo vería. La ceremonia continuó bajo una pesadez opresiva. Las oraciones resonaban, pero yo no escuchaba nada. Uno a uno, los asistentes se marcharon tras el entierro, dejando el cementerio en silencio bajo el sol de la tarde que se apagaba. Me quedé solo frente a la tumba de Bruce, mientras el viento recorría las lápidas frías. Me arrodillé ante la piedra grabada con su nombre. Odio, gratitud, dolor y confusión se arremolinaban dentro de mí sin asentarse en una sola emoción. Toqué la tierra húmeda con los dedos. Los recuerdos pasaban lentamente, él sentado en la última fila de mi boda, aplaudiendo en silencio, las cartas de felicitación tras mis primeros éxitos, y ahora, allí, llevándose sus secretos a la tumba. Comprendí que, desde ese momento, la única persona que podía darme respuestas definitivas sobre mi vida yacía bajo tierra. No quedaba nadie a quien preguntar. Nadie a quien culpar. Las lágrimas cayeron por mis mejillas, mezcladas con rabia.
Había tomado el camino fácil, dejándome cargar con todo. Incliné la cabeza largo rato, despidiéndome tanto del protector de mi infancia como del enemigo que se llevó la verdad a la muerte. Luego me levanté y me marché en silencio. De regreso a casa, ya había caído la noche. Las farolas pasaban como rayas pálidas frente a las ventanillas. Apreté el volante, exhausto pero decidido. No se detendrían. El testamento estaba a punto de leerse y la verdadera tormenta se acercaba. Llamé a Mónica. «Prepárate. Van a contraatacar». Su voz sonó preocupada. «Tengo todo cubierto. ¿Estás bien?» La tensión volvió a subir, pero sabía que debía enfrentarlo. Por mis verdaderos padres. Por la infancia robada. Y por mí mismo. La batalla empieza ahora. Unos días después, mientras estaba sentado en mi oficina del fondo de inversión intentando concentrarme en un informe del mercado energético, sonó mi teléfono. Número desconocido. La voz al otro lado era pulida y profesional. «Señor Theodore Adams», habla William Crowley, abogado personal del difunto señor Bruce Adams. «Necesito reunirme con usted para la lectura del testamento. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde?» Me quedé helado. Los dedos se me tensaron alrededor del teléfono hasta ponerse blancos. ¿Bruce había dejado un testamento? No lograba comprender por qué un hombre que había sido a la vez mi protector y mi enemigo, el hombre que asesinó a mis verdaderos padres y luego me salvó, me dejaría algo. El corazón se me aceleró. «De acuerdo», respondí, forzando calma. «Allí estaré». Colgué y me recosté en la silla, con la mente girando sin control. ¿Qué podía haber en ese testamento? ¿Un gesto de expiación o otra bomba de tiempo? Llamé a Mónica. «Cancela todo esta tarde. Tengo un asunto personal». «¿Está todo bien?», preguntó. «¿Tiene que ver con Adams Energy?». Negué con la cabeza, aunque no podía verme. «No. Es personal. Pero mantente alerta. Las cosas pueden ponerse feas». Conduje hasta el despacho del abogado, en el centro de Houston. Un edificio de cristal elegante, con un vestíbulo lujoso, aroma tenue a café y el suave tecleo de teclados. Durante todo el trayecto me hice la misma pregunta. ¿Qué me dejó el abuelo? ¿Dinero, acciones o solo una disculpa tardía? La inquietud me seguía como una sombra. Cuando entré en la sala de conferencias, toda la familia Adams ya estaba allí. Sentados alrededor de la mesa larga, rostros tensos, los ojos clavándose en la puerta en cuanto aparecí. El aire estaba cargado. Las paredes de madera pulida, las carpetas apiladas sobre la mesa. En cuanto me vieron, Kenneth y Paula estallaron, insistiendo en que no tenía ningún derecho a estar presente, y mucho menos a reclamar nada del testamento de Bruce. Kenneth se puso de pie de un salto, el rostro rojo de furia. «¿Qué demonios haces aquí? Esto es un asunto de la familia Adams. No eres de nuestra sangre. ¿Cómo te atreves a mostrar la cara?». Paula se sumó de inmediato, con la voz chillona, cargada de rabia. «Exacto. Tú lo mataste y ahora vienes a robar su herencia. No lo voy a permitir». Rubén escupió veneno, recostándose con una sonrisa burlona. «Miren quién llegó. El bebé del contenedor. Tu presencia es un chiste. Alguien como tú no pertenece a esta sala, y mucho menos merece una sola mención en el testamento. Lárgate antes de que llame a seguridad». Tessa sonrió con desprecio a su lado. «¿Qué creíste que ibas a conseguir viniendo aquí? El abuelo murió por tu culpa, ¿y ahora quieres dejarnos en la ruina? No tienes vergüenza». La sala chisporroteaba de tensión. El personal del abogado intercambiaba miradas incómodas. El pulso me martilleaba y la ira hervía dentro de mí, pero me mantuve sereno. Dije únicamente que la ley decidiría todo y, sin añadir nada más, tomé asiento en el extremo de la mesa. «He sido citado por el señor Crowley, de acuerdo con el testamento de Bruce», dije con voz pareja, sin mirarlos. William Crowley, el abogado, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y una voz tranquila,
asintió. Por favor, tranquilícense todos. El señor Theodore está nombrado en el testamento del señor Bruce Adams. Procederé a leerlo. Cuando William comenzó, la sala cayó en un silencio denso. Abrió el expediente y leyó con voz clara y pausada. El testamento fue ejecutado hace 6 meses, con la firma de 2 testigos independientes. El corazón empezó a latirme con más fuerza. La expectación era asfixiante. Miré a la familia Adams. Permanecían rígidos, con los ojos brillando de anticipación. Entonces cayó la bomba. Bruce me legaba la totalidad de su fortuna oculta. Los activos que jamás aparecieron en registros públicos. Vastísimas extensiones de tierra en Texas y California, torres de oficinas en Nueva York, un puerto en Luisiana. Participaciones estratégicas en grandes conglomerados petroleros y tecnológicos. Una red de fondos de inversión secretos y fideicomisos offshore que se extendían desde Suiza hasta las Islas Caimán. Una fortuna valorada en miles de millones, cuidadosamente escondida tras empresas pantalla. Cuando mi nombre fue pronunciado junto a esa riqueza descomunal, me quedé paralizado. La boca entreabierta. La mente en blanco. Entonces lo entendí. Esto no era generosidad. Era el último intento de Bruce por expiar toda una vida de culpa con dinero construido sobre sangre. Me estaba pagando a mí, el niño que salvó, el hijo de las personas que asesinó, con los frutos de sus crímenes. El pecho se me cerró. La tensión se mezcló con una tristeza profunda. William continuó. Todas las participaciones restantes y el control relacionado con Adams Energy se reparten entre la familia Adams, Kenneth, Paula, Reuben y Tessa. Silencio absoluto. Los Adams palidecieron al comprender que heredaban una empresa en bancarrota, hundida en deudas y con acciones sin valor. Mientras que la verdadera fortuna de Bruce, la que realmente importaba, había ido a parar al nieto adoptado. Paula rompió a llorar, fuera de sí. Esto no puede ser. Estaba loco. ¿Cómo pudo dárselo todo a ese bastardo? Kenneth estalló, golpeando la mesa con violencia. Bruce fue manipulado. Theodore lo forzó antes de morir. Lo sabía. Fue a verlo esa noche para obligarlo a cambiar el testamento. Me señaló con el dedo, el rostro morado. ¿Qué le hiciste? ¿Lo amenazaste? No voy a permitir que esto quede así. Reuben perdió el control. Se levantó de un salto y se lanzó hacia mí. Lo robaste todo. Te demandaré hasta el último centavo. ¿Quién te crees que eres? Basura sacada de la alcantarilla. Tessa gritó entre sollozos. ¡Monstruo! Nos quitaste toda la herencia. La sala se sumió en el caos. El personal tuvo que intervenir para impedir que Reuben me atacara. William habló con calma. Todos los documentos son completamente legales. No hay indicios de coacción. El testamento fue grabado en vídeo. El señor Bruce estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo firmó. Fue como echar gasolina al fuego, pero ya no cambiaba nada. En medio de una tormenta de rabia y humillación, la familia Adams salió hecha una furia. Kenneth se giró una última vez para lanzarme una mirada cargada de odio. Esto no ha terminado. La puerta se cerró de golpe, dejando la sala impregnada de tensión y solo el sonido de mi respiración irregular. Antes de marcharme, William me llamó aparte y me entregó una carta manuscrita y una pequeña caja metálica sellada. Estos son los 2 objetos que el señor Bruce me indicó que le entregara en privado, después de la lectura completa, dijo en voz baja. Tomé la caja y la carta, sintiendo una mezcla de pérdida, confusión y la sensación de que me estaban arrastrando aún más profundo en secreto sin resolver. La caja de metal era pesada y fría en mi mano, como si contuviera una bomba. La carta, con el sobre amarillento y la letra temblorosa, me hizo encoger el corazón. ¿Qué era esto? ¿Una explicación final o más horrores? Guardé ambos objetos y salí en silencio, cargando el último legado del hombre que había moldeado toda mi vida y avanzando hacia un camino aún más oscuro que el que acababa de dejar atrás. De regreso en el ático, cerca de la medianoche,
coloqué la carta manuscrita y la caja sellada sobre la reluciente mesa de nogal del salón. Las luces de la calle se filtraban por los ventanales de piso a techo, proyectando sombras extrañas sobre ellas, como fantasmas. Durante mucho tiempo me quedé sentado en el sofá, inmóvil, mirándolas, demasiado asustado para abrir ninguna. El corazón me latía con fuerza. La tensión era sofocante. ¿Qué encontraría si las abría? ¿Una disculpa o pruebas que me arrastrarían directamente al infierno? Me levanté y caminé de un lado a otro. Los dedos temblorosos rozaron la superficie fría de la caja metálica. Los recuerdos me inundaron. Mi abuelo sentado junto al lago, enseñándome a pescar. Su sonrisa suave. Y luego aquella noche, su voz temblando mientras confesaba la verdad, destrozándome por dentro. Me había salvado, y aún así me dejaba esta carga. No importa lo que haya dentro, tengo que abrirlos, me susurré a mí mismo, en la oscuridad. Yo empecé esto. Comencé con la carta. El sobre se rasgó con un sonido seco y quebradizo que resonó en la habitación silenciosa. La letra temblorosa de Bruce apareció en el papel amarillento bajo la luz tenue de la lámpara. Leí despacio, con el pecho oprimiéndose en cada línea. Teodore, mi querido nieto, escribo estas palabras con el remordimiento tardío de un hombre que sabe que sus crímenes jamás podrán redimirse. Maté a tus padres, personas inocentes, solo para proteger el imperio corrupto que había construido. He vivido con esa culpa cada día, viéndote crecer mientras mi corazón se hacía pedazos. Sé que no merezco tu perdón. Soy un monstruo y lo acepto. He utilizado tanto mi muerte como cada centavo de mi fortuna como el último precio que debo pagar para expiar pecados que nunca pude perdonarme. Todo lo que te dejo, tierras, dinero, bienes, no es porque seas un Adams, sino porque eres el niño que salvé con el último resto de conciencia que me quedaba. No importa cuánto me odies. En el fondo, sigue siendo el único niño al que salvé con mi propia conciencia. Úsalo como creas conveniente. Para perdonar o para castigar. La decisión es tuya. Me voy ahora, esperando encontrar algo de paz. Bruce. Doblé la carta con las manos temblorosas. Un nudo se formó en mi garganta. Sus palabras cortaban como cuchillas. ¿Remordimiento genuino o solo una forma de liberarse antes de morir? La rabia estalló. Golpeé la mesa con el puño. El sonido retumbó en la habitación oscura. Dinero manchado de sangre. Redención comprada con la vida de mis padres. Y, aún así, en lo más profundo, algo dentro de mí seguía doliendo. Había vivido con esa culpa toda su vida y había elegido la muerte para ponerle fin. Después de doblar la carta, me giré hacia la caja metálica. El viejo candado de combinación se abrió tras varios intentos. Su fecha de nacimiento. La mía. Dentro había copias de los archivos originales de la investigación policial elaborada por mis verdaderos padres, junto con décadas de registros financieros, casetes de audio y documentos de transacciones falsificadas que Bruce había conservado en secreto durante más de 30 años. Sostuve las carpetas con las manos temblorosas, como si estuviera tocando los últimos días de sus vidas. Páginas amarillentas. La letra apresurada de mi padre, Michael, detallando redes de lavado de dinero, empresas pantalla y pruebas que apuntaban directamente a Bruce Adams. Las anotaciones marginales de mi madre, Anna, analizando transferencias sospechosas. Los casetes, viejas cintas analógicas, seguramente contenían declaraciones de testigos o llamadas interceptadas. Registros de transacciones. Millones canalizados a través de cuentas offshore. Facturas falsas. Todo conectado a crímenes financieros masivos. Cada pregunta, cada vacío de mi pasado se llenaba de golpe con piezas brutales. Mis padres estuvieron a centímetros de desenmascarar a mi abuelo y murieron por ello. El corazón me dolía. Las lágrimas caían mientras pasaba cada página, con la tensión creciendo dentro de mí. Si hacía público todo esto, el mundo se derrumbaría. Entendí que sacarlo a la luz no solo condenaría a un hombre ya muerto. La tumba de Bruce sería profanada,
su nombre arrastrado por el barro, pero también quedaría expuesta toda una cadena de cómplices ante la justicia. Tal vez Kenneth sabía algo. Tal vez antiguos socios. El imperio caería, y yo, su heredero, sería arrastrado con él. Durante horas me quedé inmóvil en la habitación a oscuras, atrapado entre dos elecciones imposibles. La primera, llevar todo a la luz. Completar el camino que mis verdaderos padres habían iniciado. Justicia para ellos y para todas las víctimas. Entregar los archivos. Dejar que la ley actuara. El precio, perderlo todo. Bienes confiscados. Reputación destruida. Posiblemente prisión si me vinculaban al entramado. La segunda, enterrarlo todo, conservar una fortuna construida sobre sangre y vivir en paz material, pero perseguido para siempre por una conciencia culpable. Por primera vez comprendí de verdad que la herencia que había recibido no era dinero. Era una condena moral de por vida. Cada dólar estaba manchado de sangre. Cada hectárea era un cementerio. Me levanté y caminé de un lado a otro, arrugando los documentos con los puños. La tensión me estrangulaba. Luz u oscuridad. La lluvia seguía cayendo afuera, como si llorara por mí. Mientras aún no había tomado una decisión, comenzó el contraataque de la familia Adams. A la mañana siguiente, Mónica llamó presa del pánico. Jefe, presentaron una demanda. Te acusan de influencia indebida, de manipular el testamento y de haber provocado el suicidio de Bruce por presión emocional. El estómago se me encogió, pero no me sorprendió. Kenneth lo había amenazado la noche anterior. Llamé al equipo legal. Preparen los archivos. Vamos a contraatacar. Pero eso solo era el comienzo. Paula filtró historias a la prensa en secreto, afirmando que yo era el cerebro detrás de toda la tragedia familiar. En cuestión de horas, los medios estallaron con artículos difamatorios cuestionando mi ética y el origen de mi fortuna. Esa misma mañana abrí el portátil y vi el titular en la edición digital de Forbes. Theodore Adams, de rey de la energía a heredero cuestionado. Fuentes familiares anónimas eran citadas. Presionó a su abuelo para cambiar el testamento la noche anterior al suicidio. ¿Es realmente limpia esa fortuna descomunal? De la noche a la mañana, pasé de heredero legítimo al centro de una tormenta pública, mientras aún no había decidido si permanecer en la luz o refugiarme en la oscuridad. El teléfono no dejaba de sonar. Periodistas. Socios nerviosos cancelando reuniones. Mónica actualizaba. Jefe, las participaciones de nuestros fondos están cayendo. Están propagando rumores sin parar. Me desplomé en la silla, la mente girando sin control. La presión era insoportable. Tenía que decidir rápido antes de que me devoraran por completo. Miré fijamente la caja metálica sobre la mesa y apreté los puños. Mamá, papá, ¿qué debería hacer? Murmuré. La lluvia seguía cayendo, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Me puse de pie y llamé al equipo legal. Respondemos. Pero primero necesito tiempo. La rabia ardía como fuego. Querían guerra y se la daría. Y aún así, en lo más profundo, el miedo crecía. ¿La verdad que guardaba esa caja me salvaría o me arrastraría al abismo? 3 días después, el Tribunal Federal de Houston abrió la audiencia sobre la herencia disputada y la validez del testamento de Bruce Adams bajo una intensa atención mediática. El juzgado estaba abarrotado de reporteros. Las cámaras destellaban sin descanso afuera y la opinión pública hervía en redes. Conduje hasta allí bajo una llovizna matinal. El corazón me golpeaba como tambores de guerra. El estacionamiento estaba saturado de furgonetas de prensa. En cuanto bajé del coche, los periodistas me rodearon. Señor Adams, ¿manipuló el testamento? ¿Llevó a su abuelo al suicidio? No dije nada. Avancé entre la multitud escoltado por mi equipo legal. Dentro de la sala, el aire era sofocante. Bancos de madera pulida, el juez elevado sobre todos y la familia Adams sentada frente a mí, con los ojos ardiendo de odio.
Kenneth me fulminaba con la mirada. Paula se secaba lágrimas falsas. Rubén apretaba los puños. Tessa sonreía con desprecio. Observadores, inversores y antiguos socios susurraban. La tensión era eléctrica. La audiencia comenzó con la parte demandante, mi familia adoptiva, alegando coacción y fraude. Su abogado habló con elocuencia de manipulación y engaño. La presión aumentaba. Yo permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas bajo la mesa, esperando mi turno. William Crowley presentó pruebas claras de que el testamento se había ejecutado de forma transparente, sin ninguna interferencia por mi parte. Reprodujo el vídeo de Bruce firmándolo 6 meses antes. Dejo voluntariamente mi patrimonio a mi nieto Theodore por motivos personales, decía Bruce, con voz firme y mente clara. El juez asintió, pero la otra parte contraatacó. El vídeo pudo haber sido manipulado. Lo forzó justo antes de morir. La sala se caldeó. Los reporteros escribían frenéticamente. Cuando llegó mi turno, no discutí. No me defendí. No intercambié acusaciones con la familia Adams ni invoqué mis derechos personales. Mi propio abogado me miró con ansiedad. Señor Adams, ¿desea declarar? Negué con la cabeza. Me levanté en silencio y caminé hasta el estrado del juez, llevando conmigo la carpeta con la carta manuscrita de Bruce y el contenido completo de la caja metálica. El corazón me martilleaba. Las piernas me temblaban. Su señoría, presento estos documentos para consideración del tribunal. Deposité sobre la mesa la carta de Bruce y todos los archivos de la caja, las investigaciones policiales de mis verdaderos padres, décadas de registros financieros, casetes de audio y documentos de transacciones falsificadas. La sala quedó congelada, como si un rayo hubiera caído en medio. El juez hojeó los documentos. Su rostro perdió el color. Esto es evidencia criminal. La familia Adams se quedó rígida. Mentiras, gritó Kenneth. Lo fabricó todo. Pero incluso su abogado guardó silencio al revisar el material. Aquello iba mucho más allá de una herencia. Exponía un sindicato criminal financiero de décadas, lavado de dinero, manipulación de mercados, eliminación de rivales, todo dirigido por Bruce Adams y respaldado por pruebas irrefutables que él mismo había preservado. Los reporteros estallaron. Las cámaras destellaban sin control. La audiencia fue suspendida de inmediato y se llamó a investigadores federales. El FBI y el Departamento de Justicia iniciaron una investigación penal ampliada, realizando interrogatorios en el lugar. Yo permanecí sentado, el pulso aún acelerado, mientras la rabia daba paso a una extraña sensación de alivio. La verdad había salido a la luz, sin importar el precio. Kenneth me miró con un odio puro. «Te arrepentirás de esto». No miré atrás. Solo pensé en mis verdaderos padres. Por fin, justicia para ellos. La investigación se prolongó durante semanas, pero las consecuencias llegaron rápido. Activo tras activo vinculado a fondos ilícitos fue congelado y posteriormente incautado. Torres de oficinas en Nueva York, el puerto de Luisiana, fondos de inversión offshore. Al mismo tiempo, los peritos lograron separar con precisión los activos ilícitos de los legales. Algunos fondos personales y tierras adquiridas posteriormente, que no estaban vinculadas a actividades criminales, me fueron devueltos estrictamente conforme al testamento. La distinción entre bienes limpios y contaminados se documentó de forma pública y transparente, poniendo fin a cualquier acusación de codicia personal. Paralelamente, completé el proceso legal para recuperar mi verdadera identidad. Acudí al registro civil con los documentos de adopción falsificados, pruebas de ADN obtenidas de antiguas muestras de cabello de Bruce y los archivos originales de la investigación policial. El juez firmó la orden. A partir de ahora, usted es Theodore Rutherford. El corazón se me cerró cuando sostuve el nuevo certificado de nacimiento. Ya no llevaba el apellido prestado Adams que había cargado durante 36 años, sino el verdadero apellido de mis padres asesinados. La prensa no tardó en reaccionar. Theodore Adams cambia de identidad. Secretos familiares salen a la luz.
La opinión pública cambió. De la sospecha pasó a la empatía. Las ondas expansivas de la investigación alcanzaron rápidamente a Adams Energy. Viejos préstamos y contratos resultaron estar indirectamente vinculados a la antigua red criminal de Bruce. Los bancos endurecieron de inmediato el crédito y exigieron el pago anticipado de millones. Los socios cancelaron contratos en masa, aterrados por la asociación. Las acciones se desplomaron. La cotización fue suspendida. Poco después, Adams Energy se declaró oficialmente en bancarrota mediante un comunicado frío y escueto. Histórica empresa energética colapsa en medio de escándalo financiero. Leí la noticia con el pecho pesado. No sentí triunfo alguno. Solo tristeza. La familia Adams lo perdió todo lo que había puesto como garantía. El banco embargó la mansión. Los coches de lujo fueron recuperados. Las cuentas, congeladas. Se vieron obligados a abandonar la villa que una vez simbolizó poder, jardines impecables, piscina reluciente, y mudarse a un pequeño apartamento húmedo y deteriorado en las afueras de Houston, sin personal ni comodidades. Kenneth se quebró mentalmente tras el colapso total de su empresa y su reputación. El antiguo director ejecutivo, antes temido, ahora vagaba por el pequeño apartamento con la mirada vacía, bebiendo para olvidar. Paula, despojada de su vida de lujo, empezó a contar cada gasto con desesperación. Rubén y Tessa enfrentaron por primera vez la verdadera dificultad. Sin privilegios que los protegieran. Rubén perdió su empleo. Tessa vendió ropa de diseñador para sobrevivir. Supe los detalles a través de los periódicos y de Mónica. Jefe, están realmente en la ruina. La mansión fue subastada. Al ver la caída de la familia Adams, no sentí satisfacción ni odio persistente. Solo un vacío difícil de nombrar. El precio del pecado nunca recae sobre una sola persona. Ellos pagaron, pero yo también. Perdí a mi abuelo. Perdí mi pasado. Y ahora vivía con un hueco permanente. La tensión había dado paso a una paz frágil. Me paré frente a la ventana, contemplando la ciudad, y susurré. La justicia ha llegado. Entonces, ¿por qué seguía doliendo tanto? Después de todos esos terremotos, volví poco a poco al ritmo de la vida cotidiana. Continué dirigiendo mi fondo de inversión como si ninguna tormenta hubiera atravesado mi existencia. Mónica, mi siempre leal directora financiera, me saludaba cada mañana con su sonrisa profesional. Jefe, el sector de energía verde está en auge. Tenemos un nuevo acuerdo en California. Asentí, me acomodé en la silla de cuero y repasé los informes. Pero mi mente seguía vagando lejos. El trabajo se convirtió en mi sedante. Analizar gráficos, reuniones de equipo, firmar contratos, todo me ayudaba a olvidar las noches sin dormir, perseguidas por los recuerdos de mi abuelo y aquellos archivos manchados de sangre. Ahora todo parecía más simple. Sin secretos. Sin cargas ocultas. Me volqué en las energías renovables, invirtiendo capital en empresas de baterías solares, como si intentara expiar los crímenes del pasado. Mis colegas me observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Estás bien, jefe? Después de todo lo que pasó. Esbocé una sonrisa leve. Estoy bien. Sigamos adelante. Y, sin embargo, esa paz seguía siendo frágil, como vidrio fino antes de una ráfaga de viento. Mis apariciones en los medios se volvieron discretas, casi inexistentes. Ya no era el hombre que acababa de heredar una fortuna colosal. Cuando los reporteros me abordaron tras el juicio, micrófonos extendidos, preguntaron: «Señor Rutherford, ¿cómo se siente tras ganar? ¿Qué hará con ese patrimonio enorme?» Me detuve un instante y respondí con voz serena: «Se ha hecho justicia. No haré más comentarios. No hubo fiestas. No hubo largos perfiles en Forbes. Evité los flashes, opté por reuniones privadas y viajes de trabajo silenciosos. La opinión pública seguía dividida. Algunos me llamaban héroe de la justicia. Otros murmuraban sobre el heredero afortunado nacido del crimen. Ya no me importaba.
La verdadera paz vino de dejar de esconderme. De dejar de huir. Cada tarde corría por Buffalo Bayou, pensando en mis verdaderos padres, personas que nunca conocí pero cuyas tumbas ahora podía visitar. Había comenzado una nueva vida, aunque un dolor sordo persistía. Tiempo después, en su desesperación, la familia Adams acudió a mí en busca de ayuda. Era una tarde lluviosa. Al salir de la oficina tras una reunión larga, entré al vestíbulo de la Torre de Cristal, rodeado por el ir y venir de gente, cuando los vi allí. Kenneth, Paula, Reuben, Tessa. Ya no eran la familia poderosa de antes. Kenneth estaba demacrado, el cabello más blanco, el traje viejo y arrugado. Paula había perdido su ambición calculadora, tenía ojeras profundas y vestía ropa barata. Reuben ya no lucía su barba orgullosa, parecía un joven cansado. Tessa había perdido todo rastro de lujo, el cabello desordenado, sin maquillaje. Estaban empapados por la lluvia, con los ojos llenos de miedo y súplica. El corazón se me encogió, no por odio, sino por tristeza ante su caída. Kenneth dio un paso al frente, la voz temblorosa. «Theodore, necesitamos hablar». Me detuve y señalé hacia el edificio. La tensión aumentó. Habían venido a suplicar. Después de todas las calumnias y demandas, los conduje a una sala de reuniones privada y cerré la puerta de cristal. El aire estaba cargado con olor a café frío y papel. Se sentaron, con las manos entrelazadas. Paula habló primero, ya llorando. «Theodore, lo hemos perdido todo. La mansión, los coches, el dinero, los bancos se lo llevaron. Vivimos en un lugar diminuto. Apenas podemos comer». Kenneth la interrumpió, con la voz rota, sin rastro de su antigua autoridad. «Theodore, estuvimos mal. Te ocultamos la verdad. Te tratamos horriblemente. Pero ahora, ayúdanos. Aunque sea con trabajo. Lo que sea. Por favor». Reuben bajó la cabeza. «Hermano, lo siento por cómo te traté cuando éramos niños. Me arrepiento. Ayúdame, por favor». Tessa sollozaba. «Yo estaba acostumbrada al lujo. Ahora vendo mis cosas para sobrevivir. Por favor». Sus súplicas, cargadas de miedo y remordimiento tardío, llenaron la sala, haciendo el ambiente aún más pesado. Escuché en silencio. Cada palabra cayó sin que las interrumpiera. Ya no había rabia en mi corazón. Solo vacío. Ellos estaban pagando el precio. Y aún así, dolía. Finalmente hablé, con voz calma y fría. Cada persona debe cargar con las consecuencias de sus decisiones. Me ocultaron mi identidad toda la vida. Me trataron como un extraño. Y ahora suplican. Se quedaron inmóviles. Paula empezó a llorar con más fuerza. «Por los viejos tiempos», suplicó Kenneth. «Nosotros te criamos». Negué con la cabeza. Eso no fue criar. Fue cumplir una obligación sin humanidad. Lo que están viviendo ahora es el resultado de sus decisiones y de las de Bruce. No busco venganza, pero tampoco voy a salvarlos. Este camino deben recorrerlo solos. Me negué a ayudarlos. No por rencor. No por odio. Simplemente los acompañé hasta la puerta con una calma definitiva, cortando el último lazo que me unía a la familia Adams. Se levantaron en silencio y caminaron hacia la salida. Reuben murmuró insultos entre dientes, pero Paula se giró una última vez, con los ojos llenos de desesperación. La puerta se cerró. Me quedé sentado, inmóvil, y exhalé lentamente. En ese momento, el pasado quedó verdaderamente enterrado. Ya no quedaba odio. Tampoco había vuelta atrás. La paz real llegó. No fue alegría. Fue libertad. Poco tiempo después, firmé cada uno de los activos heredados de Bruce para transferirlos a una fundación benéfica pública, completamente transparente. Fue una decisión tomada tras muchas noches largas en mi escritorio, revisando los pocos bienes limpios que quedaban, pequeños fondos de inversión y tierras adquiridas legalmente.
Llamé a los abogados y constituí un fideicomiso benéfico. Todo el patrimonio de Bruce. La fundación pasó a apoyar a víctimas de delitos financieros, familias de casos no resueltos y programas de protección de testigos. No me quedé con nada de una riqueza construida sobre sangre. Lo vi como la única forma de romper el ciclo de culpa que Bruce había iniciado. Dinero nacido del crimen, ahora utilizado para reparar. La firma se realizó en silencio, en el despacho del abogado. Con la última rúbrica, respiré con más ligereza. Los titulares aparecieron poco después. Theodore Rutherford dona la totalidad de su herencia a obras benéficas. Sentí tensión al leerlos. No miedo, sino alivio. Había cortado oficialmente todo vínculo legal y emocional con el pasado de los Adams. Mi nombre eliminado de documentos. Contactos borrados. El pasado, finalmente, permitido hundirse en el olvido. Volqué todo mi tiempo en mi propio fondo, en mi carrera y en la pequeña familia que había construido con mis propias manos. La fundación se convirtió en mi misión. Viajé a distintas ciudades, conocí a víctimas de delitos financieros y escuché sus historias. Una madre que perdió su casa por un fraude. Una familia atrapada durante años en un caso sin resolver. Gracias por crear este fondo para ayudar a personas como nosotros, me dijeron. Sonreí con serenidad. Es justicia que llega tarde, pero llega. Mi carrera se recuperó. El fondo prosperó invirtiendo en energías limpias, nuevos acuerdos que traían esperanza. Y mi pequeña familia, Emily y Jack, se convirtió en mi verdadera luz. Emily me abrazaba cada noche. ¿Estás bien ahora? Asentía. Lo estoy. Ahora puedo vivir de verdad. Jack corría por la casa riendo. Papá, llévame al parque. Jugaba con él, le enseñaba ajedrez como una vez lo hizo mi abuelo conmigo, pero esta vez con amor auténtico, sin secretos. Un día tranquilo, llevé a mi esposa y a mi hijo a visitar las tumbas de mis verdaderos padres. Era un pequeño cementerio en las afueras, donde los había encontrado tras la investigación. 2 lápidas sencillas con los nombres Michael y Anna Rutherford y la inscripción, caídos en cumplimiento del deber. Cielo azul. Brisa suave. Hojas susurrando alrededor de las tumbas. Emily sostenía las flores. Jack preguntó con curiosidad. ¿Ellos son el abuelo y la abuela, papá? Me arrodillé, con la voz cargada de emoción. Sí, hijo. Déjame contarte quiénes fueron. Frente a sus tumbas, relaté toda la historia de mis orígenes. Un cierre del pasado y una promesa para el futuro. De un niño al que le robaron la identidad, criado en frialdad, a un hombre que luchó por la verdad y ahora, por fin, era libre. Emily escuchaba, apretando mi mano. Jack miraba las lápidas con los ojos muy abiertos. De pie, con mi hijo frente a los abuelos que nunca conoció, sentí por primera vez el verdadero significado de la familia. No la sangre, sino el amor y la protección sincera. La paz real llegó, cálida como la luz del sol. Al mirar atrás todo el recorrido, desde un niño cuya vida fue intercambiada y criado en la indiferencia, hasta un hombre que recuperó su verdad, comprendí algo esencial. Lo más aterrador no es la pérdida. Es perder la conciencia. Las noches sin dormir, los tribunales tensos, los secretos manchados de sangre, todo me enseñó que la conciencia es la única luz que nos guía. Si la perdemos, estamos perdidos para siempre. Aprendí que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca una vida, nunca la verdad, nunca una conciencia limpia. El dinero nacido del crimen solo trae maldiciones. Y yo elegí soltarlo. A mi hijo le dejo una sola lección. La riqueza no importa tanto como vivir con dignidad. Nunca dejes que el dinero ciegue tu conciencia. Jack asintió, con los ojos brillantes. Mi historia no termina en venganza, sino en una decisión. Detener el ciclo del odio en mi propia generación, para que los hijos que vengan después de mí nunca tengan que pagar por los pecados de quienes vinieron antes. De pie junto a las tumbas, con el viento moviendo mi cabello, sentí una paz completa. Mi vida, de la oscuridad a la luz,
se convirtió en una lección solo para mí. Y sigo viviendo, sin mirar atrás.